Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Vamos a leer este versículo como para dar inicio y contexto a la enseñanza de esta mañana. El versículo 42 de Hechos 2 dice, hablando acerca de esta iglesia, como fruto del poder del Espíritu Santo y de la predicación del Evangelio, lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuestro amado pastor José Antonio, de la iglesia de Tenerife, me hizo un comentario esta semana acerca del estudio del libro de los Hechos. Y él me dijo lo siguiente: que tenga cuidado con este libro. Que tenga cuidado porque corría el riesgo de pasarme predicando este libro toda la vida. ¿Qué quiso decir él con esto? Él me quiso dar a entender que este libro trata de tantos temas diferentes, abarca tantas enseñanzas, tiene nada más y nada menos que 28 capítulos, que si el predicador se propone a profundizar en cada tema concienzudamente, este puede pasarse prácticamente toda la vida enseñando acerca de él. Yo sé que esto puede ser así, que nosotros podemos caer en este riesgo, pero también es nuestra oración, hermanos, es mi oración, que al seguir estudiando este libro, sea Dios quien apriete el acelerador, marcando nuestra velocidad y nuestro ritmo mediante vaya pasando el tiempo. Como también sea Dios quien pise el freno y nos detenga donde nosotros necesitamos detenernos y el tiempo que Él considere apropiado para que nos detengamos en un asunto u otro. Nosotros seguimos considerando este libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Estamos abordando en el capítulo 2, como hemos dicho recién, aquellos frutos de la iglesia que fue producido por la predicación del Evangelio, como así también por el poder del Espíritu Santo en aquellos primeros cristianos que conformaron la iglesia en su inicio. Estamos considerando la vida de los primeros cristianos, la vida de los primeros creyentes. ¿Qué cosas se manifestaron tanto en el corazón como en las actitudes y como también en aquellos actos que fueron visibles ante todos en esta iglesia, en estos hombres y mujeres? Hemos ya mencionado que esta iglesia, la cual nosotros estamos tomando como modelo para que aprendamos de ella cómo obraba el Espíritu Santo y cuáles eran ese camino de piedad que ellos tenían, no era perfecta esta iglesia. Es una iglesia modelo, pero no es una iglesia perfecta, no era una iglesia sin pecado, porque tenían sus problemas. Estos hermanos, aún en su inicio, aún con toda la fe y la gracia que el Señor les dio, ellos tenían sus problemas, tenían sus contiendas, tenían sus diferencias y necesitaban ser tratados a la luz de la palabra de Dios. No eran perfectos, pero eran salvos. Eran salvos, eran hombres y mujeres regenerados por el Espíritu de Dios y se les había dado una nueva naturaleza según Dios. Se les había dado un nuevo corazón. Se les había dado también nuevos ojos para que ellos pudieran ver las cuestiones de esta vida. Una nueva perspectiva con respecto a la eternidad también. Y se les había dado una nueva comunión con Dios que jamás ellos habían experimentado antes de este tiempo. Y que como fruto de esa comunión con Dios, ellos experimentaban una nueva comunión también los unos con los otros, que ellos jamás tampoco habían experimentado este tipo de comunión. Hemos leído en el versículo 42 acerca de esas 4 características fundamentales y que eran visibles y notorias en la iglesia en ese tiempo. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, un tema que ya hemos considerado, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y estamos estudiando esta segunda característica de la iglesia, lo que es la comunión de los santos. Y esta comunión está bien descrita en aquellos versículos que ya hemos bien leído, del versículo 43 al versículo 47, que se trata esta perspectiva, esta característica, de los primeros creyentes, que era la comunión de los santos. ¿De qué se trata esto? Se describe en el versículo 43 al 47 y vamos a leerlo, si tienes tu Biblia abierta allí. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades
y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos versículos manifiestan la unidad de la iglesia primitiva. La unidad que esta iglesia disfrutaba a través de su Señor. Y hemos estado mirando el domingo anterior ese versículo 43, que nos habla de un sentido de temor reverencial que había llenado el corazón de los creyentes, y también ese temor llenó el corazón de los inconversos, que era producto ¿de qué? De las muchas maravillas, de los muchos prodigios y de las muchas señales hechas por mano de los apóstoles. Hemos declarado que la iglesia después de Pentecostés estuvo marcada por el temor a Dios. Por el temor a Dios. Este poder de Dios manifestado por los apóstoles producía un sentido de temor reverencial que llenó el corazón de todos esos creyentes. ¿Por qué? Porque experimentaban la cercanía de Dios en medio de ellos. Los creyentes estaban conscientes de la presencia sagrada de Dios entre ellos, y su fe aumentaba por ver el poder de Dios manifestado de esta manera por medio de los apóstoles. Y al ver tal poder en manos de los apóstoles, su fe era aumentada. Este poder también, hemos mencionado, producía que numerosos convertidos fueran agregados a la iglesia. Las personas caían ante Dios en un temor reverencial y confesaban sus pecados y se arrepentían y creían en el Evangelio. Ese temor producía, los atraía a los inconversos a que temieran a Dios y se arrepintieran y confesaran sus pecados. Hemos dicho también que en los días de hoy Dios ya no usaba este tipo de maravillas, los prodigios, las señales en manos de hombres, sino que los medios de Dios hoy en día eran otros. Sigue siendo, por supuesto, como en esos días, la palabra de Dios, pero también hoy en día es el amor los unos por los otros, la comunión los unos con los otros, las buenas obras de los creyentes, las oraciones, las exhortaciones, el Espíritu Santo y el animarnos unos a otros, y por supuesto la santidad de la iglesia. Eran elementos que el Señor usa ahora para aumentar la fe de la iglesia, como también para atraer a los inconversos a Él. Estas son las características que tenían estos creyentes, que componían esta comunión, y cómo se vivía y cómo se manifestaba esto entre ellos. La iglesia, después de Pentecostés, era una iglesia que estuvo marcada por la fidelidad a su palabra, como bien es la primera característica, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia que estuvo marcada por la fidelidad a la palabra de Dios, por el temor a Dios, como hemos visto el domingo pasado, y por la comunión de los unos con los otros. Hechos capítulo 2, versículo 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Vamos avanzando en nuestro texto por medio de este versículo. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Qué significa esto? Esta es la manifestación de esa comunión que se nos hace referencia en el versículo 42 acerca de esa comunión. Dice que estaban juntos. Estar juntos, todos los que habían creído estaban juntos, es como que algo grande los atraía a ellos. Algo los atraía como si fuese un imán. No era la personalidad de las personas que estaban en esa iglesia lo que les llamaban la atención. No era lo atractivo o lo sobresaliente del carácter de esas personas que hacían que ellos se acercaran, porque eso ya lo tenían antes de ser convertidos. Características peculiares y personales de cada uno, pero no era eso lo que lo mantenían juntos a ellos. Era una realidad espiritual que se hacía patente en cada uno de ellos. Y esa realidad que afloraba en la vida de ellos, en los corazones de ellos, es lo que formaba ese elemento que era el imán que los atraían y los juntaba a cada uno de ellos. En los corazones de ellos es lo que formaba ese elemento, el imán. Les hacía reunirse, los hacía juntarse, les hacía buscarse unos a los otros y de una manera frecuente además.
Todos los que habían creído, todos los que estaban en Cristo, dice que estaban juntos. Repito, no era por sus personalidades. Nosotros hoy en día somos atraídos a formar grupos porque me cae bien la personalidad de esa persona. Somos atraídos por características de esa persona y por ende yo quiero juntarme con esa persona. Pero no era lo que pasaba aquí, o lo que se refiere a que ellos estaban juntos. No era la brillantez, no era por su economía, tampoco. Era por otras realidades, era por las realidades espirituales que los atraía entre sí. Era esa verdad que había en sus corazones, como algo tan precioso que cada uno de ellos lo veía de esa manera. Era la vida de Cristo en el corazón y en cada uno de ellos que hacía que ellos se juntaran. Y era eso mismo precisamente lo que tenía el otro también. Por eso se juntaban. Y ese era el elemento que formaba esa atracción. Y hacían que estuviesen siempre juntos. Ellos habían creído y porque habían creído, estaban juntos. El estar juntos era la manifestación de que ellos eran verdaderos creyentes. Los incrédulos que rechazan recibir a Jesús por la fe son excluidos y no tienen parte ninguna en la comunidad de Cristo. La fe en Jesucristo es el requisito principal para pertenecer a la iglesia cristiana. Solo la gente que cree en Él puede compartir en la unidad que se hace visible en la adoración y en la vida de la comunidad de los verdaderos creyentes. Ellos habían creído y porque habían creído estaban juntos espiritualmente y se atraían unos a los otros. ¿Y por qué se atraían mutuamente? Porque todos estaban en Cristo. Todos estaban en Cristo, todos pertenecían a Cristo y Cristo los atraía así a todos los que creían como un imán hacia Él. Escucha lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Palabras de Jesucristo. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dice el Señor. ¿A quiénes? A los que iban a creer. Atraería a todos a mí mismo, dice Cristo. Jesús atraerá a los hombres a sí mismo cuando es levantado de la tierra. Este ser levantado se ha explicado en por qué medio de la crucifixión, que por medio de la crucifixión, por medio de la resurrección, por medio de la ascensión y coronación, Jesús atrae a sí mismo a todos los que creen en el Evangelio de toda edad, de toda región y de toda nación. Los atrae por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Como resultado de la muerte de Cristo en la cruz, o sea, Cristo levantado, el Señor Jesús tendrá el poder y tendrá el derecho de atraer efectivamente a todo tipo de persona, sacándolos del reino de Satanás y llevándolos a Él con una fe salvífica. Por eso estaban juntos. Eran atraídos por Cristo. Todos a Cristo. Ellos habían creído y porque habían creído, repito, estaban juntos espiritualmente, se atraían mutuamente por el hecho de estar en Jesucristo. Podemos ser parte y podemos reunirnos en una iglesia local, pero sin estar juntos con los santos. Podemos hacer eso. Nadie puede juntarse con los creyentes de una manera bíblica voluntariamente. Nadie. Nadie puede pertenecer a esta comunidad por decisión propia. Debe ser atraído poderosamente por Cristo. Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, acerca del poder del Padre en este aspecto. Y Él dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede ir a Cristo y juntarse con los creyentes de esta manera si el Padre no lo atrae hacia ellos. Y todos los que habían creído estaban juntos en Cristo de una manera espiritual. Esto es lo que se refiere a esta palabra, estar juntos, juntos. Y Cristo seguirá y sigue haciendo esta obra hasta el día de hoy en los que ponen su fe en Él. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y tendrán un rebaño y serán un rebaño con un solo pastor.
La perseverancia en la comunión de la iglesia se resumen en este versículo que acabo de decir. Todos los que habían creído estaban juntos espiritualmente en Cristo, en un solo redil, atraídos por la voz de Cristo, siendo un rebaño con un solo pastor. Eso era estar juntos. Y esto se resume el que estaban juntos en la iglesia. Isaías lo profetizó hacía 400 años atrás. Isaías capítulo 11, versículo 10 dice: acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Está hablando de esta comunión. Veamos otra de las cualidades que hacían parte de esta comunión de los unos con los otros. Dice a continuación en el versículo 44, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Había un profundo cambio en la mentalidad con respecto a sus posesiones. Había un gran cambio con respecto a sus posesiones. Ya no eran ellos los señores de sus posesiones. Ya no era mis cosas son mías. Mis cosas son para mí. Ya no era yo soy dueño. Yo dispongo de ellas. Es lo que yo quiero. Es lo que a mí me gusta. Yo hago con mis cosas lo que a mí me place. Yo soy el señor de ellas. No, ya no era así. Había un cambio en la mentalidad con respecto a esto. Dice que ellos tenían en común todas las cosas que ellos tenían. Ahora ellos se veían como administradores de estas cosas. No señores, sino como administradores. El Señor de todo es Cristo. Y ellos lo sabían. El Señor de mis bienes es Cristo. Yo no soy Señor, sino Cristo es el Señor. Nosotros somos administradores de lo que Cristo pone en nuestras manos. Y entendiendo esto, de ahí viene, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En la conversión, una de las áreas donde se va a marcar notoriamente, hermanos, es el área de nuestra economía. Es notoria el área de nuestra economía a una persona que es salvada por Jesucristo. Una de las cosas donde se sufre un profundo cambio con nuestra salvación es nuestra economía. Miremoslo aquí. Ya no somos señores, ahora somos administradores. Ahora tenemos un ojo para ver la necesidad de los demás, cuando antes no era así. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Disponían de sus posesiones pensando en el otro, pensando en sus hermanos con quien tenían comunión con sus hermanos y pensaban en sus hermanos. ¿Por qué? Porque estaban juntos con la misma meta, bajo el mismo señorío del mismo pastor que es Cristo, puestas las miradas en el mismo lugar, no en este mundo, sino en una patria que es celestial. Nuestra meta, la razón de nuestra vida aquí, la obra que tenemos por delante, estas cosas comenzaban a tomar lugar en el pensamiento de estos creyentes. Y en cuestión a nuestras pertenencias, es como si ellos decían: mira, hermano, a ti te hace falta. ¿Te hace falta? ¿Qué te hace falta? Toma de esto. ¿Te hace falta esto? Tómalo. Recíbelo. Satisface, cubre tu necesidad. Toma. Esa era la actitud. La obra de Cristo en el corazón de estas personas había producido un cambio rotundo en cuestión de sus pertenencias. Esta es una obra de Cristo. El hombre por naturaleza es egoísta. El hombre por naturaleza es avaro. El hombre por naturaleza busca lo suyo propio. El hombre por naturaleza no ama a su prójimo. Él no está dispuesto a despojarse a sí mismo para beneficiar a otros. Eso no lo tenemos nosotros por naturaleza. Por naturaleza no somos así. Por naturaleza buscamos nuestro propio bien y el estar provistos nosotros de lo que necesitamos.
El oro y la plata relucen ante nuestros ojos y deslumbran nuestra vista. Y la fatal consecuencia de esto es que los hombres prefieren esforzarse más por ser ricos en este mundo que por ser santos. Dice en Proverbios capítulo 28, versículo 22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. Otra traducción dice, el hombre avaro corre tras las riquezas y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Nosotros por naturaleza somos avaros, hermanos. La avaricia es uno de los productos del corazón que está dominado por el amor a las riquezas y las posesiones de este mundo. Dice George Lawson en su comentario a Proverbios con respecto a este versículo. Él dice lo siguiente, el hombre que tiene esta actitud es tan tenaz que todo lo que puede atrapar se le pega a los dedos y no es capaz de considerar con generosidad las angustias de los pobres o de extender su mano para ayudarles. Le molesta ver prosperar a nadie aparte de él o contemplar cómo van los peces a la red de su mejor amigo. Está tan profundo inmerso en el egoísmo que nada le parece buena noticia si no es alguna ganga provechosa o algún amigo que fallece que le hace o que haya dejado una suma de dinero. Aunque el codicioso no llegue a sentir las cometidas de la pobreza mientras él vive, recuerda lo que dice la segunda parte del proverbio, y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Aunque el codicioso no llega a sentir las cometidas de la pobreza mientras viva, la muerte le desnudará y le desposeerá de todo lo que tiene para llevarle al otro mundo. Solo sus pecados, solo las maldiciones que se ha acumulado en mayores cantidades que su oro, le seguirán durante toda la eternidad. La avaricia es uno de los productos del corazón que es dominado por el amor a las riquezas y las posesiones de este mundo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Solamente Cristo. Solamente Cristo, por medio de la conversión, puede producir un profundo cambio en la mentalidad del hombre caído con respecto a sus posesiones. Solamente Cristo. Nosotros por naturaleza somos avaros. Estamos tremendamente aferrados a las riquezas de este mundo y nosotros no podemos solucionar eso por nosotros mismos. No somos capaces de remediar ese mal que hay en nosotros. Solo Cristo puede darnos un corazón entendido que el fin primordial del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Solo Cristo puede hacernos entender esto. Y nunca será feliz hasta que su corazón se encuentre en el estado adecuado para alcanzar ese objetivo. Buscar la felicidad en este mundo es buscar entre los muertos al que vive, decía Lucas. Cristo es el único que lo llena todo en todo. Y aquellos creyentes de Hechos 2, que perseveraban en la comunión los unos con los otros, lo habían entendido de tal manera que entre ellos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este es el resultado del nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios. Este es el resultado del poder manifestado por el Espíritu de Dios en una persona que hace esto posible. Déjame leerte un extracto del libro Cristianismo Auténtico de Martin Lloyd-Jones, que dice con respecto a este versículo 45 lo siguiente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Algunos piensan que esto es una especie de comunismo primitivo. Allí nació el comunismo, dicen muchos. Pero no es eso lo que está diciendo realmente el texto. No quiere decir que vendieron todo y lo pusieron en un fondo común. El significado en griego es que los creyentes se amaban tanto unos a otros que no permitían que ninguno sufriera, y si alguno de ellos estaba atravesando penalidades, otro que tuviera abundancia de bienes estaba dispuesto a vender parte de esos bienes y posesiones para ayudar a este hermano más débil.
En otras palabras, dice Martin Lloyd, aunque seguían manteniendo sus posesiones, decían lo siguiente: estamos dispuestos a vivir los unos por los otros en cuanto surja la necesidad. Había una disposición de corazón. De igual manera que los hombres y las mujeres están dispuestos a hacer algo por los miembros de sus propias familias que se encuentran en dificultades, así también los cristianos están dispuestos a ayudar a sus hermanos y hermanas en Cristo. Hay una singularidad, una unidad, y esta es la prueba para todo aquel que se dice ser un verdadero cristiano. ¿Cuál es la prueba? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a nuestros hermanos. Amado hermano, amada hermana, de todas las cosas que tú posees, ¿de cuántas y cuáles de ellas estarías tú dispuesto a despojarte para suplir alguna necesidad de un hermano débil? Si Cristo te dijera, como Él le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, ¿tú te irías triste como aquel joven rico al ver que ante tus ojos es mucho lo que tienes o es muy valioso lo que tú posees? ¿Hay algo entre tus posesiones que tú puedas decir, no, esto no, esto no, por favor, esto yo lo amo demasiado, esto yo no estoy dispuesto a entregarlo? ¿Hay algo entre las cosas que tú posees de la cual Cristo no es Señor? Este es un buen ejercicio que nosotros podríamos hacer para poder examinar nuestro corazón en cuanto al amor que nosotros tenemos a nuestras posesiones, en cuanto a las cosas a las que nosotros estamos realmente aferrados y no las sabemos hasta que Cristo nos la pide que se la entreguemos. Recorre con tus ojos las posesiones que tú tienes y pregúntate, ¿estaría yo listo para despojarme de esto? Y de esto, ¿estaría yo dispuesto a despojarme yo de esto y de aquello otro? Este es un buen ejercicio. Y si hacemos ejercicio, hermanos, nos podemos llegar a sorprender de cuán aferrados nosotros estamos a tantas cosas. La realidad es que la fe que Dios produce en aquel que ha creído en el Evangelio, ama a los hermanos y vive por ellos. Y vive por ellos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera fe y el amor a los hermanos van juntos. Van juntos. Santiago describe a alguien que no es un extraño y ni es un vecino, sino que es un hermano y es una hermana. Este hermano y esta hermana en el Señor está en escasez, según describe Santiago en su ilustración. Pertenecen a la familia de los creyentes. Y este hermano o hermana necesitado, quizás él no abra su boca, pero él está mirando anhelante, con expectación, a los miembros de la iglesia, esperando ayuda en su tiempo de necesidad. Quizás él no diga nada, pero él está esperando a ver si alguien pone sus ojos sobre él para suplir su necesidad. Santiago describe que el hermano y hermana están sin ropa. No significa que ellos están desnudos, sino que están pobremente vestidos y que tienen necesidad del alimento diario. ¿Cuál es la respuesta a esta necesidad? Dice Santiago, si uno de vosotros, que actúa como vocero solamente y dices palabras huecas, pero rehúsa ayudar, ¿de qué sirve que diga que tú eres un creyente? Que perteneces a la familia de Dios, que tienes comunión y estás junto con los santos. Ve en paz, dice. Ve en paz. Es decir, que el hermano y la hermana, hambrientos y temblorosos, hagan lo necesario por salir ellos mismos de la propia situación que están. Vayan en paz. Caliéntese y sáciense ustedes. En nuestro idioma diríamos, búsquense la vida. Búsquense la vida.
La falta de amor, dice, si el hermano y la hermana afligidos por la pobreza solamente se esforzaran, seguramente tendrían suficiente para comer y suficiente ropa para vestirse. Y seguro Dios los bendeciría si ellos se esfuerzan. No es que nosotros no queremos compartir lo nuestro con ellos. ¿Qué tal si su escasez es un tiempo de prueba de Dios para su fe? Y nos encontramos enfrentando a la obra de Dios. No, dejemos eso así. Que vaya en paz. Ya Dios se encargará de proveer para ellos. No queremos meternos si es una prueba de Dios para ellos esta escasez. Y si Dios te ha hecho llegar esa información acerca de la necesidad de estos hermanos para que tú seas el instrumento que Él usará para suplir las carencias de estos hermanos. Y si resulta que la prueba de fe es para ti, cuando a ti te viene esto, cuando tú te enteras de esto. Y si al que Dios está probando es a ti, para que veas con cuánta fuerza tú estás aferrado a tus posesiones. Si esta persona no hace nada acerca de las necesidades físicas de su hermano o hermana, ¿de qué valor es su fe o la fe que dice tener? Porque él mismo tiene suficiente ropa para proteger su cuerpo del frío y suficiente comida tiene para mantenerse bien alimentado. Sin embargo, no tiene amor por sus hermanos necesitados. Hermanos, no me quiero extender mucho con este tema porque ya vamos a tratar un poco más adelante acerca de esta cuestión. Pero vamos a ver un ejemplo grandioso de generosidad que nos deja Pablo con respecto a unos hermanos de Macedonia. Busca en tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Un ejemplo totalmente contrario a la ilustración que nos dejó Santiago hace un momento. 2 de Corintios capítulo 8. Dice del versículo del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí está Pablo está escribiendo a esta segunda carta a los Corintios. Pablo recibió el informe positivo de Tito, donde supo que la iglesia de Corinto no había progresado del todo en el asunto de recaudar ayuda para los santos que estaban en Jerusalén. Las iglesias se encargaban de ofrendar, de juntar una ofrenda en todas las iglesias para los necesitados que estaban en Jerusalén. Y le llegó el informe a Pablo que la iglesia de Corintios no se estaba conduciendo bien en esta cuestión. Estas iglesias de Tesalónica a las que Pablo se refiere de Macedonia, es la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo y la iglesia de Berea. Estas tres iglesias eran a la que pertenecían a la región de Macedonia, a la que Pablo se está refiriendo y le está dejando como modelo a estos corintios que no se estaban conduciendo como debían. Y estas iglesias estaban bajo gran dificultad. Y Dios les concedió a estas iglesias una gracia especial para que ellos pudieran dar. En el versículo 1 lo hemos visto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios tuvo una gracia especial para con estas iglesias. Dios estaba obrando en el corazón de ellos de una manera poderosa para que estos sean movidos, aún en su pobreza, a dar y a ser generosos con sus hermanos necesitados. A esa gracia a la que se refiere Pablo aquí. Y cuando estas iglesias recibieron esa bendición de parte de Dios, ellos tenían posesiones, aunque pocas, pero las recibieron de parte de Dios. Ellos pasaron esa bendición
a otros de tal forma que ellos fueron receptores e instrumentos para que la gracia de Dios fluyera, no solamente para ellos, sino a través de ellos para otros. Ellos recibieron de Dios y así como lo recibieron, fueron instrumentos de bendición para otros. Hermanos, cuando Dios nos bendice a nosotros y nosotros retenemos con nosotros la bendición que Dios nos ha dado y no bendecimos proporcionalmente a otros, eso con lo que nosotros nos quedamos tiende a corromper nuestro corazón. Porque no fue con el propósito que tú has recibido eso. Y cuando tú te quedas con eso que debes proporcionarle a otro, eso corrompe tu corazón. Corrompe tu corazón. Hace fluir la avaricia que hay en tu corazón. Pero no solamente esto, el texto dice que estas iglesias eran profundamente pobres. En el versículo 2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estos hermanos no solamente eran pobres, estos hermanos estaban pasando por una tremenda tribulación de parte de Dios. Y ellos lo sabían. Pero no solamente estaban pasando por aflicción y tribulación, sino que eran tremendamente pobres. No podía ser más pobre una iglesia. Lo que está diciendo es que ellos ya no podían ser más pobres de lo que eran. Y esa pobreza resultó en una liberalidad a la hora de ofrendar, a la hora de dar a otros. Es una paradoja porque la pobreza no produjo una escasez de la ofrenda, sino que lo que produjo fue abundancia en la ofrenda. Y el testimonio de estas iglesias de Macedonia es impresionante porque ni la aflicción ni la pobreza pudieron quitarles a ellos el privilegio de dar a otros. Pablo dice y da testimonio de estas iglesias de acuerdo a sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. Dice en el versículo 3, pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estas iglesias, en medio de su pobreza, ellos no calcularon los riesgos. No dijeron, tenemos tan poco que con qué nos vamos a quedar. Ellos no calcularon los riesgos, no calcularon sus posibilidades y lo dieron de su propia voluntad, dice Pablo. Él da testimonio de esto, dice el Señor, dice Pablo. Pero lo más increíble de estas iglesias de Macedonia es lo que dice en el versículo 4. Dice, y pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos estaban pidiendo, ellos estaban rogando a Pablo que les concediera el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y esa insistencia de ellos seguramente viene por la negativa de Pablo y que ellos no ofrendaran por la situación que ellos estaban. No, ustedes no. Ustedes no, ustedes están en mucha escasez. No, ustedes no. Pero ellos decían, Pablo, por favor, te lo suplicamos, te lo rogamos. Dice que con muchos ruegos no nos quites este privilegio. Pablo, por favor, te rogamos, no nos quites el gozo de ayudar a nuestros hermanos. No hagas eso, Pablo. Ellos nos decían, Pablo, es que nos sentimos tan culpables. Y si no contribuimos con algo, nosotros nos vamos a sentir mal. Pablo, déjanos. No, nada de eso, nada de victimismo. No había esto en ellos, sino que esto es un privilegio. No nos robe eso, Pablo, porque el gozo de nosotros está en participar en el sostenimiento de nuestros hermanos. No nos quites eso, por favor. Y Pablo se sorprende muchísimo por ver la disposición de corazón que tenían estos hermanos. Y él dice en el versículo 5, y no como lo esperábamos. Pablo no esperaba esto. Lo más normal era que ellos no ofrendaran. Y Pablo no esperaba esta actitud del corazón de ellos. Pablo está sorprendido por la abundancia de su dádiva, incluso por la disposición de su corazón, por los ruegos insistentes. Y no debemos olvidar, hermanos, que estas iglesias estaban en tremenda escasez. Ellos no podían ser más pobres de lo que eran. Pero vemos que la escasez nunca fue una justificación para que ellos no ayudaran a sus hermanos. ¿Pero cómo llegaron a ser así? Claro que por la gracia de Dios, dice en el versículo 1. Ese fue el motivo principal, que por la gracia de Dios los macedonios hicieron tal cosa. Pero ¿por qué cosas tuvieron que pasar? ¿O qué cosas tuvieron que entender ellos para poder actuar de esta manera?
Y lo cierto es que para dar primeramente, me tengo que dar primeramente completo a Dios. Para dar, primeramente me tengo que dar por completo a Dios. Y esto es lo que dice la segunda parte del versículo 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Están leyendo? Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Obviamente, hermanos, que todo el que ha nacido de nuevo se ha dado a Dios. Se ha dado a Dios. Pero tenemos que admitir que no todo el que ha nacido de nuevo se ha dado a Dios de la misma manera que estos hermanos. O no nos damos a Dios de la misma manera ninguno de nosotros. Y Pablo entendió que estas iglesias de Macedonia se habían entregado a Dios de una manera especial. Y por tanto, como se había dado a Dios de esa forma, se habían dado a la causa de Cristo por la misma manera. De la misma manera. Comenta Hendricks al respecto. Él dice, el entusiasmo que desplegaron al dar estuvo primero dirigido al Señor. Él fue el receptor de su gratitud por los dones espirituales que ellos habían recibido de Pablo y de los que estaban con Pablo. Conscientemente Pablo y sus compañeros les habían llevado el evangelio de Cristo. Los macedonios dirigieron su favor también a ellos por medio de la ofrenda. Se sometieron al Señor y a sus siervos. El apóstol y sus ayudantes se dieron por completo a los macedonios para presentar un modelo perfecto de servicio mutuo. Los miembros se entregaron a servir al apóstol y él a su vez se dio a ellos sin reserva. Mientras más cerca estén los cristianos en su comunión con el Señor, más mostrarán su amor los unos para con los otros. Deben hacer primero de Jesucristo el centro de sus vidas, de modo que pueda recibir honor, de modo que Cristo pueda recibir la alabanza y de modo que Cristo pueda recibir la gloria que le pertenece. Y eso redundará en la entrega de los unos por los otros y en la entrega de nosotros por la causa de Cristo. Tanto las iglesias de Macedonia como la iglesia que nosotros vemos aquí en Hechos 2, nos preguntamos por qué estos creyentes compartían todas las cosas con sus hermanos en Cristo. Sabemos que el Espíritu de Dios regeneró los corazones de esas personas por medio de la salvación. Ellos son nuevas criaturas, ellos tienen nuevas obras en Cristo. Pero ¿en qué ha sido renovado su entendimiento que los llevó a que ellos ahora compartieran todas las posesiones con sus hermanos en Cristo? ¿Qué fue el entendimiento que se produjo en ellos? Y yo quisiera señalar, para terminar, al menos 3 causas que ellos entendieron. Hay seguramente muchas más, pero por lo menos hay 3. Primeramente, en su gratitud para con Dios. En su gratitud para con Dios. El agradecimiento surge como respuesta natural de los creyentes a todo lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Están tan agradecidos a Dios que están dispuestos a despojarse de todo lo que tienen? En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo dice, dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vemos en este versículo que la gratitud primeramente es un mandato de parte de Dios. Dios nos manda a ser agradecidos para con Él. La gratitud de estos creyentes se ha manifestado en el dar generosamente a otros. Y ellos podían reconocer la bondad de Dios, por cuando la palabra de Dios gobierna sus corazones y permeaba los pensamientos de ellos. Estos creyentes tenían una perspectiva correcta de las cosas y ellos eran movidos a dar gracias a Dios por ello. ¿Qué es la gratitud?, dice Hendriksen. Él responde, la gratitud es lo que completa el círculo por medio del cual las bendiciones derramadas de los corazones y vida de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. A medida que Dios va derramando de su gracia y de su favor, la iglesia va devolviendo eso en forma de gratitud, alabanza y honor a Dios. Es un círculo. Las personas envueltas en esta actividad reconocen al menos 3 cosas. Primero, que las bendiciones que disfrutan le fueron otorgadas de modo que honradamente no pueden atribuirse crédito a ellos mismos. Ellos reconocen que lo que tienen es dado por Dios. En segundo lugar, que es totalmente indigno de ellas. Ellos saben que no la merecen, por eso son agradecidos a Dios.
No merecemos lo que tú nos das. Y en tercer lugar, que son grandes y muchas. Ellos reconocen que las bendiciones son otorgadas por el Señor, reconocen que ellos no se merecen esas bendiciones y reconocen que las abundancias de Dios son muchas. La gratitud era una actitud del corazón de estas personas. Daban gracias a Dios por el perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Ellos daban gracias a Dios porque habían sido libertados del poder del pecado que moraba en ellos. Daban gracias a Dios por la sabiduría de entender ahora su palabra y cuánta fuerza Dios le daba para el progreso de sus vidas. Daban gracias por la conversión de las demás personas también. Daban gracias a Dios porque les ha dado victoria sobre la muerte. Y daban gracias por tener comunión con Dios y comunión con sus hermanos. Daban siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano da gracias al Padre con la conciencia de que si no fuese por Cristo, él no estaría disfrutando ninguna de las cosas que se le ha sido dada por pura gracia. Él da gracias consciente de que Cristo es todo para él y al hacerlo, él ensancha cada día su amor, su devoción, su deseo de servirle a él, de vivir por él y por sus hermanos. Su gratitud a Dios producía el ser generosos con sus hermanos. ¿Tienes tú esta gratitud para con Dios? ¿Eres tú tan diestro para ver todo lo que Dios te ha dado y esto te lleva a ti a ser generoso como Dios lo ha sido contigo? Das de gracia lo que has recibido de pura gracia. En segundo lugar, a estos creyentes les llevó a compartir todo lo que tenían por la confianza que tenían del cuidado de Dios para con ellos. Ellos eran agradecidos con Dios, los llevaba a ser dadivosos, pero la confianza es que ellos tenían en el cuidado de que Dios era el que le daba todas las cosas. Se requiere de gratitud para saber que aún la escasez en la que se encontraban era provista por Dios. Era provista por Dios. Ellos tenían una completa fe en el Dios proveedor. Y eso nos lleva a dar a otros aun cuando nosotros no tenemos nada. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ellos sabían que era Dios quien les había provisto todo lo que tenían. Estos hermanos vendían propiedades, eran ricos. No sé si ricos, pero tenían. Vendían sus casas, vendían sus cosas, sus propiedades, sus pertenencias para ayudar a otros. Y ellos sabían que era Dios quien les había provisto todo lo que tenían y que si responden al llamado de despojarse para el sustento de otros, ellos podían echar toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de los suyos. Ellos tenían fe en esto. Dios seguiría teniendo cuidado de ellos. Esa era su fe y era un motivo por el cual ellos se desprendían de eso. Ellos tenían fe y confianza en la providencia del Dios que los salvó. Y en tercer y último lugar, ¿por qué estos hermanos reaccionaban de esta manera y con tanto amor, dando de lo suyo a los necesitados? Por el amor hacia Dios. Por su amor hacia Dios, que redunda en amor y compasión por sus hermanos. El vender nuestras propiedades y nuestros bienes para repartirlos a todos según la necesidad de cada uno, es la prueba de la sinceridad de nuestro amor. ¿Hacia quién? Hacia Dios primeramente, y es la prueba de nuestro amor hacia con nuestros hermanos. El amor es el mayor motivador en cualquier obra del creyente. El amor. El Señor Jesucristo enseñó cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento en la ley. Y Él enseñó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En resumen, haz estas dos cosas y cumplirás toda la ley de Dios. De manera que para dar como estos hermanos daban, uno necesitaba primero amar a Dios. Primero un amor por Dios y amar al hermano y a la hermana como uno se ama a sí mismo. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana y no hay más fuera de esto en la vida del creyente.
Así lo definió Juan Calvino. Él dijo, la vida cristiana es el morir cada día, es el despojarse a sí mismo cada día y amar a Dios y amar a nuestro prójimo en espera de su galardón. Es eso el resumen de la vida cristiana. Es lo que le dijo Cristo al joven rico. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, dijo el Señor. Luego ven y sígueme. Por amor, Cristo dejó su gloria y se encarnó. Por amor, Cristo sirvió a los hombres. Por amor, Cristo fue a la cruz y fue crucificado. Por amor, Cristo se dio en rescate por muchos. Por amor, Dios nos ha perdonado. Por amor, Dios no nos abandona. Pero cuando el amor no está presente, todo se dificulta, hermanos. Todo se dificulta. Nuestra desobediencia no es más que la falta de amor hacia Dios. Si me amáis, dijo el Señor, ¿cuál es el resultado? Obediencia a mis mandamientos. Obediencia a mis mandamientos. El mejor motivador para la obediencia es el amor a Dios. Es el amor a Dios. Y el mejor motivador para ayudar a mi hermano es el amor a mis hermanos. El amor no mide los riesgos. El amor no mide el esfuerzo. El amor no mide la humillación que tengas que pasar. El amor da sin medida y sin esperar que el otro le dé nada a cambio. Ese es el amor ágape. Es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones para que lo tengamos unos con los otros. El amor por Dios siempre será el generador del amor por mi hermano. Siempre. Y esa será nuestra mayor motivación para tener compasión y para que nosotros extendamos nuestras manos para ayudar a nuestros hermanos necesitados. Y no lo haremos por obligación. No lo haremos para no sentirnos culpables de no hacerlo. No lo haremos porque otros nos presionen para que nosotros seamos así. No lo haremos por el que dirán los otros, sino que lo haremos porque amamos la causa de Cristo, porque nos ha dado el reino de los cielos y estamos tan agradecidos a Dios que estamos tan interesados en ver el reino de los cielos crecer y avanzar que nuestro propio reino. El amor a Dios, la gratitud a Dios, como hemos visto, la fe y la confianza en la providencia de Dios han sido los motivadores para que estos creyentes tuvieran esta actitud con sus hermanos. Dice que en común tenían todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta era una característica notoria en todo el cuerpo de Cristo. Es una característica notoria en todo el cuerpo de Cristo, en todas las iglesias de Cristo. Porque este es uno de los frutos que produce el Espíritu de Dios en los que son de Cristo. ¿Cómo está tu generosidad, hermanos? ¿Cómo está tu preocupación por la necesidad de tus hermanos? ¿Cómo está? Esta era una iglesia modelo para que nosotros nos comparemos con ella y para que nosotros nos examinemos a la luz de ella. Y vamos a encontrarnos muchísimas faltas, hermanos, muchísimas carencias. Nos vamos a encontrar totalmente errados en muchas áreas. Pero no tenemos que dejar de ver el consejo de Dios. Dios dejó estos ejemplos encarnados porque han sido vividos por estos hermanos. ¿En qué modo la iglesia opera en este mundo? ¿Cuál es la conducta de la iglesia en cuestión a sus posesiones? ¿Ha hecho una reforma en tu mente el Señor cuando te salvó en cuestión a tus posesiones? ¿O seguimos viviendo para este mundo, acumulando cosas para este mundo? Tienes que examinarte a ti mismo. Lo debes hacer a la luz de estos hermanos. Y pedir al Señor que nos ayude y arrepentirnos si nos encontramos faltos. Porque esto es un mandamiento del Señor. Vamos a orar al Señor por su palabra.